Segundo bloque en Universidad Noticias, seguimos por el canal 30 de la televisión digital abierta, 22 en la grilla de Super Canal HD hasta las 22 horas. Los vamos a estar informando por el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, finalmente la Dirección General de Escuelas hizo una conferencia de prensa en la jornada de hoy para dar detalles del plan de mejoras para la educación superior, sobre todo para informar cuáles son las carreras prioritarias y los cambios que se vienen en relación a esto que ha generado bastante polémica. Vamos a ver al titular de la Dirección General de Escuelas, Jaime Correas, que decía lo siguiente. Como está planteado en la normativa que hemos ido sacando, ahora para fines de agosto tenía que estar la postulación de las carreras prioritarias, han sido planteadas cuáles son las carreras prioritarias y fundamentalmente, bueno, llevar tranquilidad. Desgraciadamente hay que contestar a cosas que nunca van a suceder, pero llevar tranquilidad de que se continúan con todos los institutos, por supuesto, en funcionamiento y en la gente que está allá en cualquiera de las carreras tiene absoluta continuidad en las carreras, ¿no? Lo que pasa es que las carreras no se cierran, esta es la equivocación. Las carreras todas se abren por una determinada cantidad de cohorte. Entonces lo que puede ocurrir es que una determinada carrera en un determinado momento la cohorte próxima no se abra por dos cohortes y se vuelva a abrir dentro de 2 años. Es decir, de alguna manera este es un sistema que intenta ser inteligente, ver qué es lo que está demandando el propio sistema que necesita profesores y de alguna manera se va autorregulando, tanto que nosotros proponemos ahora las carreras prioritarias porque tenemos la información en el sistema y es cada instituto quien tiene que hacer una autoevaluación y tiene que decir, efectivamente, si yo sigo con esta oferta, sigo mandando profesores a un sistema que no los va a absorber. O sea que son todas medidas que tienden a un ordenamiento del sistema que no hacen correr peligro de ninguna fuente laboral ni de la apertura de ningún instituto. Se llegó a ir hasta el disparate de que se iban a cerrar 23 institutos y iban a quedar 4 por una interpretación que hacía alguien de un artículo. Son interpretaciones realmente afiebradas, es decir, de gente que piensa las cosas en negativo y realmente fantaseando. Bueno, ahí veíamos al titular de la Dirección General de Escuelas, Jaime Correas, aclarando la situación. Por ejemplo, un dato importante que se destacó en la conferencia de prensa es que a partir de esto va a haber información de cuáles van a ser las posibilidades de salida laboral y a partir de ahí cada uno podrá analizar si la carrera que elige es realmente prometedora pensando en el futuro. Vamos a compartir con ustedes el listado de aquellas carreras que de algún modo alcanzan a partir de esta resolución 14 y aquí están, por ejemplo, en formación docente, lo que es el profesorado de inglés, profesorado de enseñanza primaria, profesorado de matemática, física, química, geografía y educación especial. Y en el caso de formación técnico-profesional, enfermería, nuevas tecnologías, ya sea programación, redes, software y otros, minería, petróleo y gas, construcciones y aquellas relacionadas con el planeamiento estratégico de las regiones. Bien, ahí compartíamos lo que tiene que ver con esta decisión a partir de esta modificación en cuanto a la resolución 14 y el alcance a las carreras que son consideradas prioritarias por el gobierno provincial. Bueno, y ahora pasamos a otro tema porque obviamente también se hizo una lectura en la provincia de Mendoza de los anuncios que se hicieron durante la mañana a nivel nacional. Hubo una reunión durante la jornada de hoy, durante esta tarde, fue de distintos sectores económicos y fue convocada por el gobierno de la provincia. Hubo comerciantes, como decíamos, aquellos sectores en los cuales se pretende garantizar, por ejemplo, el abastecimiento de productos y que los precios sean, sobre todo, accesibles y que estén contemplados e informados, sobre todo a la gente y a los consumidores. Así es, y estuvo hablando con los medios de comunicación el ministro de Economía, Martín Kirchner, que dijo que Mendoza está bien parada para afrontar esta crisis nacional. Escuchamos al ministro de Economía. Los anuncios macroeconómicos, estos anuncios muestran que Argentina estaba en una situación compleja, tenía una economía que no estaba sana y esta crisis nos ha agarrado a los mendocinos un poco mejor parados. Un poco mejor parados porque siempre hay mucho para hacer, pero nos agarró el camino, digamos, no nos agarró como estábamos cuando llegamos y por eso hicimos, por ejemplo, el gesto de austeridad, de achicar los ministerios, lo hicimos al principio, achicando de 16 ministerios, 15 ministerios a solo 5 ministerios y 2 secretarías y una dirección general. Entonces, eso nos sirvió para que la gente confiara en que nosotros estamos haciendo el esfuerzo junto con ellos. Gracias a eso, hoy Mendoza está equilibrada, Mendoza sigue con su plan de obra pública, Mendoza va a seguir sosteniendo el empleo, haciendo lo que tiene que hacer el Estado, que es aportar en la inversión, pagar en términos a sus proveedores. De hecho, se trascendió que el viernes hemos adelantado pagos sin vencimiento, generalmente
tiene una fecha de vencimiento, los pagos de los proveedores, hemos adelantado todos los pagos que hemos podido y en el día de hoy también. Para los sectores de consumo interno no les podemos seguir cargando costos, entonces no va a haber aumento por este tema del boleto, por el traspaso, digamos, de que la quita de subsidio. Y lo mismo con la tarifa social eléctrica, que le cuesta a Mendoza más o menos 500 millones de pesos por año y que ha ayudado mucho a sostener ese gran impacto que tuvimos, que ya pasamos a lo argentino y que estamos tratando de absorber, que es pagar las tarifas que valen de verdad, o las verdaderas tarifas. El ministro Martín Kirchner brindando detalles de cómo va a afectar a la provincia de Mendoza los anuncios que realizó esta mañana el presidente Mauricio Macri. Bueno, vamos a seguir en este caso en la provincia de Mendoza. Había mucha expectativa en el sur, en San Rafael, pero también en todo el país, porque este caso se ha seguido a través de internet y lo hemos visto nosotros los mendocinos, porque es lamentablemente un caso policial muy conocido en la provincia, pero también lo seguían en distintos puntos del país. Hablamos del caso de Genaro Fortunato, de su muerte. Finalmente fue condenada Julieta Silva. Así es, y esto viene trayendo hace días y semanas lo que tiene que ver con... escuchamos, si se quiere, lo que tiene que ver con los pedidos en cuanto a la condena para Julieta Silva. Lo había hecho la querella, la defensa, como así también el fiscal, pidiendo años, algunos pidiendo la absolución total, como es el caso de la defensa. Lo propio es que se terminó conociendo la condena de 3 años y 9 meses, pero para aclararnos un poco el panorama, vamos a hablar con un periodista de San Rafael. Es así, Aldo Ferreira, quien nos va a contar qué sucedía durante la jornada de hoy. Durante la mañana se escucharon las palabras de Julieta Silva y durante la tarde finalmente la sentencia. Aldo, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición de Universidad Noticias. Claudia, Gastón, buenas noches. Saludo a toda la audiencia. Contanos un poquito qué sucedió hoy en San Rafael. Bien, Bárbara. Bueno, a las 10 de la mañana estaba previsto, era el horario para abrir la sala de audiencias principal de tribunales, justamente con el objetivo de dar fin ya a este debate que traía 3 semanas de proceso. A las 10 en punto abrieron las puertas de la sala principal de audiencias para que ingresara no solo la familia de Genaro Fortunato, sino también la familia de Julieta Silva y así también todos los medios de comunicación y la prensa presente, teniendo en cuenta que ha sido un caso que ha llamado la atención prácticamente en todo el país. Lo primero que se dijo por parte de los magistrados era que se le daba la oportunidad a Graciela Linares, mamá de Genaro Fortunato, de expresar una reflexión final, teniendo en cuenta todo lo ocurrido desde el 9 de septiembre pasado a esta fecha. Y bueno, y ahí vino la sorpresa de alguna forma, porque fue un momento de convulsión, si se quiere. Graciela, la mamá de Fortunato, lejos de dirigirse justamente a la prensa o a los presentes o al magistrado, se dirigió a Julieta Silva. Sí. Manifestándole, primero y principal, un interrogante, el por qué había cometido, digamos, el hecho. Le recordó los sentimientos que Genaro tenía para con ella, le recordó los proyectos que Genaro tenía para con ella, y lejos de desearle el mal o de tomar alguna represalia o de rencor o de venganza, le deseó que tenga paz a su alma, que ella, tanto ella como su familia, le deseaban paz a su alma, que demasiado ya tenía con lo que había hecho, no solo con el hecho en sí, sino con haber destrozado la familia justamente de Genaro Fortunato y la de ella también. Entonces ahí se vivió un momento de tensión bastante pronunciado, porque el abogado defensor de Julieta Silva, Alejandro Casabán, se dirigió a los magistrados pidiéndole la interrupción de la reflexión de Graciela Linares, la mamá de Genaro, teniendo en cuenta la emocionalidad en la cual había caído Julieta Silva. Claro. Julieta Silva, después de este momento, no quiso dar sus últimas palabras, y ahí fue donde se tomó la decisión por parte del tribunal de pasar un cuarto intermedio hasta las 14:30 horas. Aldo, quería consultarte puntualmente sobre la condena. 3 años y 9 meses, se hablaba de que por decisión del tribunal iba a ser con prisión domiciliaria, o por lo menos iba a permanecer con prisión domiciliaria, y no se ha aclarado puntualmente si esta condena está firme y si este tiempo lo tiene que cumplir en prisión domiciliaria justamente Julieta Silva. Bien, la condena efectivamente es de 3 años y 9 meses de prisión domiciliaria, 8 años de inhabilitación para conducir cualquier
vehículo automotor. Había una polémica en todo esto también porque había intención del cambio de carátula, le podía llegar a caber la imputación a Julieta Silva por homicidio simple. Lógicamente esto era alternativo, finalmente no sucedió. Si la carátula hubiera sido finalmente homicidio simple, podía caber una pena hasta de 35 años de prisión. Esto no sucedió. Tampoco la carátula de homicidio doloso, porque no se encontraron pruebas para que esto fuera determinado de esta forma. Entonces quedó como homicidio culposo agravado, teniendo en cuenta, en simples palabras, para el tribunal, por unanimidad fue un accidente, para ser más claros. Exactamente. Bueno, Aldo, muchísimas gracias por tu aporte para contarnos lo que sucedía exactamente durante la jornada de hoy del juicio con esta sentencia que se conocía ya durante la tarde en el caso Genaro Fortunato. Será hasta cualquier momento y de nuevo gracias. Hasta cualquier momento y para lo que necesiten. Muchas gracias. Aldo Ferreira, periodista de San Rafael, contándonos las instancias de esta jornada que fue decisiva en el caso Genaro Fortunato. Bien, y yo le cuento a la gente, como usted también, nuestro portal de noticias, www.unidiversidad.com.ar, que le cuento algunas de las noticias que pueden llegar a encontrarse. Por ejemplo, quita de símbolos religiosos, ¿qué dice la historia? ¿Sí? Y ahí el historiador Federico Mare dijo en Radio U que Mendoza es laica y que por eso no debería haber imposiciones religiosas. Esta es una de las notas que puedes encontrarte en nuestro portal de noticias. Bueno, otra de las recomendadas es un latinoamericano nominado como mejor hincha del mundo. Vámonos. Una nota de Radio U. Sebastián Carrera es fanático de Deportes Puerto Montt y es uno de los candidatos a quedarse con The Best de la FIFA a mejor afición. Bueno, lo cierto es que en Radio U se conoció su historia y si quieren saber un poco más tienen que ingresar en www.unidiversidad.com.ar. Bueno, ahora sí es momento de ir a un corte en Unidiversidad Noticias hasta las 22. Nos queda un buen rato para llegar al final del noticiero. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.